Audio Jungle. Bienvenidos, nosotros pertenecemos al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 269. Presentaremos el tema El sentido de la historia, relacionado con la materia Temas de Filosofía, impartido por la docente Alicia Pérez Torres. Nuestro objetivo es explicar el tema de una forma que sea fácil de entender para todo público. Nosotros pertenecemos al grupo de sexto G y somos Héctor Solís, representando a Platón. Dariana Tobar, representando a Simón de Beauvoir. Luis Quiroz, representando a René Descartes. Esperamos que sea de su agrado. Para cualquier persona que quiera responder la pregunta de cuál es el sentido de la historia, diría que tenemos que obedecerla porque es una curiosidad que ha tenido suceso en el pasado, y partiendo de esta respuesta podríamos decir que la historia consta de mitos, leyendas e historias que han sido contadas a lo largo del tiempo. La historia nos sirve para identificar y conocer las experiencias que han pasado antes de que nosotros hayamos estado en el presente. El sentido de la historia emerge de la curiosidad de la humanidad, porque siempre tenemos como curiosidad de dónde venimos y para qué estamos aquí. Y esto es importante, tener conocimiento de la historia. La historia ha sido un elemento indispensable en la consolidación de las naciones, ya que trata de regiones, grupos o instituciones. Han servido para cobrar conciencia de la pertenencia de los seres a una entidad o comunidad, una comarca. Al hacerlo, propicia la integración y la perduración de los grupos en una colectividad. La historia nacional, regional o de grupos cumple, aún sin proponérselo, con dos funciones sociales. Por un lado, favorecer la cohesión en el interior del grupo, y por otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos externos. La historia tiene sentido en la medida en que la variedad de hechos que ocurren en ella pueden ser relacionados e interpretados con respecto a un mismo fin o propósito. En la modernidad, el sentido de la historia suele ser interpretado a partir de una idea de progreso. Sin embargo, en los siglos XX y XXI, la percepción moderna de la historia ha sido fuertemente criticada. Se han planteado formas alternativas de comprensión e interpretación del sentido de la historia. Incluso se ha renunciado a la posibilidad de encontrar un fin o propósito último de la historia, a pesar de los problemas que dicha renuncia trae consigo. Una de las cuestiones que generalmente se hace la gente es que si nosotros podemos decidir el rumbo que tiene el futuro para el mundo, o que si las decisiones que tomamos tienen una repercusión fuerte en nuestro futuro. Algunos consideran que el humano es libre de controlar el sentido de la historia, mientras que otros piensan que no es así, sino que estamos controlados por algún dios o por la naturaleza. La historia no dice cómo es el comportamiento del hombre a través de la historia, sino que transmite un pedazo de vida de la sociedad y el grupo de hombres que estuvieron ahí. Así decimos que el sentido más profundo de la historia es dar un sentido a la vida del hombre, al comprenderla en función de la totalidad que la abarca y de la cual forma parte. La historia no es solo un individuo, sino todo un contexto de necesidades sociales colectivas en las que participa un grupo de individuos cualquiera. Así pues, si queremos entender el presente y explicarlo con la historia, nos transporta a todo un contexto y no solo un individuo. Tuvimos curiosidad y nos dimos la tarea de investigar qué era lo que pensaban algunos filósofos sobre el sentido de la historia. Entre los más destacados estaba Walter Benjamin, que decía: la historia no contiene en sí misma un sentido, aún así, este ofrece condiciones de posibilidad para que los humanos podamos darle un significado. Otro de los filósofos destacados era Karl Popper. Popper decía: la historia en sí no tiene sentido, es decir, no tiene un sentido acabado por fuera de nuestras decisiones. Lo que da sentido a la historia es la acción racional de nosotros mismos. Otro filósofo que investigamos fue Hegel, que sostiene que el sentido de la historia es hacia la autoconciencia del espíritu. Todo suceso en la historia se da por y para este fin. Teniendo en cuenta esto, cabe aclarar que Hegel nunca sostuvo
expresamente la idea de que la historia tenía un final. Cabe destacar que de todos los filósofos que existieron, elegimos estos tres ya que sus pensamientos sobre el sentido de la historia eran demasiado diferentes entre sí. Por ejemplo, Walter Benjamin decía que la historia no tiene sentido, refiriéndose a que cada humano le da el sentido que quiere. También decir que Hegel pensaba que la historia no tenía un final. Por el contrario, Popper decía que nosotros elegimos el final y le damos el significado a los hechos. También a lo largo de nuestra investigación nos encontramos con una película que relataba sobre la construcción de una supercomputadora. Cuando la terminaron de construir, le preguntaron a la computadora que cuál era el sentido de la historia. En el desarrollo se dice que tardó alrededor de 7.5 millones de años en dar una respuesta, y al pasar todo este tiempo solo lanzó el número 42 como su respuesta. Lo increíble de esto es que estamos hablando de una película que obviamente no fue verdad. Creo yo que se pudieron haber basado en realidad en hechos reales. Lo increíble de esto es que tardaron 7.5 millones de años en dar una respuesta y esa respuesta no fue lo que los filósofos esperaban. Llegamos a la conclusión de que la película se puede adaptar a la vida real, ya que no podemos tener una respuesta exacta de qué es el sentido de la historia, sino que cada quien tiene su propio sentido. Podemos observar, investigamos mucho acerca de y vimos muchas opiniones diferentes. Esto va enlazado a lo que acaba de decir mi compañero, que no podemos tener una respuesta exacta, que cada quien le da el sentido que quiere al significado del sentido de la historia. Pudimos observar también las opiniones de algunos filósofos, en donde sus pensamientos eran completamente distintos. También concluimos que es importante conocer e investigar más acerca de los sucesos históricos que han transcurrido a lo largo de la vida, pues nosotros creemos que eso nos ayuda a entender y comprender y crear una nueva opinión nosotros acerca del sentido de la historia, ya que todo lo que ha ocurrido a lo largo de la vida nos ha ayudado y gracias a eso es lo que conocemos. Gracias a los hechos históricos también nos podemos hacer las preguntas del por qué venimos al mundo o de dónde venimos, y esto es muy importante ya que nosotros le podemos dar la respuesta que nosotros creamos coherente, porque nosotros mismos damos el sentido que le queremos haciendo lo que nosotros queremos y nos gusta. Esto va entrelazado al sentido de la vida, que también es un tema de filosofía. Creemos que todo tiene sentido. Todos los temas que se han tratado en filosofía tienen sentido entre sí. Por ejemplo, nosotros hablamos del sentido de la historia, pero aquí nuestro compañero acaba de mencionar que todo esto conlleva también, tiene una relación con el sentido de la vida, del por qué estamos aquí, y todos los sucesos que han ocurrido al transcurso de la vida es gracias al sentido de la vida. Algunos de los sucesos históricos que más nos llamaron la atención, sin duda alguna, han sido las 7 maravillas del mundo, ya que cada una de ellas tiene algo que representar y hoy en día son muy reconocidas a nivel mundial. Una de las maravillas del mundo es el Taj Mahal, que es un monumento funerario creado por Shah Jahan, que dirigió este templo en honor a su esposa, ya que murió en el parto de su 14ª hija. Otra maravilla del mundo es el Cristo Redentor, ubicado en Río de Janeiro, Brasil, que en el año de 1923 hizo una convocatoria para saber quién sería el que la creara, y el ganador fue Héctor de Silva Costa. El diseño original llevaba en la mano derecha un globo terráqueo y en la mano izquierda una cruz, pero después de muchos años fue descartado. Duraron 5 años, la construcción duró 5 años. Se inauguró más tarde, el 12 de octubre de 1931. A lo largo del tiempo ha sufrido algunas mejoras, como por ejemplo en 1990 sufrió un cambio debido a la visita del Papa. Otra de las maravillas del mundo es el Machu Picchu, ubicado en Perú. Uno de los datos más curiosos y relevantes es que nunca fue terminada. La UNESCO ha establecido un límite de 2.500 visitas por día, que fue construida como residencia real para los incas a mediados del año 1400.
Fue declarada una de las maravillas del mundo en el 2007 junto a la muralla china y el Taj Mahal, entre otras 4. Fue un lugar sagrado en el que sus habitantes rendían culto a los 4 elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, a otras entidades y astros considerados como dioses, en especial al sol. Otra de las maravillas del mundo es el Chichén Itzá, que tiene una influencia tolteca, y el dios que preside allí es el Kukulcán, que representa al dios maya Quetzalcóatl, que está tomado del panteón de la cultura tolteca. Otro más es el Coliseo Romano, que fue creado en el siglo I, del año 72 al año 80. Tiene una longitud de 188 metros, tiene 156 metros de ancho y 57 de altura. El 7 de julio del 2017 fue considerada una de las 7 maravillas del mundo y tiene alrededor de 6 millones de visitas al año. Otra de las 7 maravillas del mundo, sin duda alguna, es la muralla china, que no siempre fue considerada como la muralla china, era considerada solo como muralla, barrera o fuerte. Fue considerada muralla china hasta finales del siglo XIX. Fue visitada por 8 millones de turistas en solo un día. Fue la construcción que empleó más trabajadores en la historia. La 7ª y última maravilla del mundo de la cual les vamos a hablar es la ciudad de Petra. Petra, que viene del griego y significa piedra, está ubicada en Jordania. Fue llamada la ciudad para el día de mañana, para luego convertirla en un gran cementerio. No se trata de una ciudad construida de piedra, sino que fue excavada y esculpida en piedra. Dentro se ubica un teatro romano con una capacidad de 3.000 personas, ya que los romanos invadieron Jordania. La ciudad también funcionaba como santuario religioso, político y cultural. Podríamos decir que Petra y Machu Picchu son hermanas desde un tratado firmado en el 2005. Y hasta aquí terminan los datos más relevantes sobre las 7 maravillas del mundo. Conocer los datos de las maravillas del mundo nos dan a entender cómo cada civilización entendía diferente y cómo cada quien le daba el sentido a la historia como pensaba que sería lo correcto. Creo yo que las 7 maravillas del mundo, los datos que mencionamos, fueron importantes para darse cuenta que el sentido de la historia tiene mucho que ver en la actualidad, que fueron creadas desde hace muchísimo tiempo y que hoy en día podemos observar que son las 7 maravillas del mundo moderno. Pienso yo que es importante conocer estos datos, o sea, tanto los datos como las 7 maravillas, porque, como dice mi compañero Luis, cada persona le da su significado a cada uno de los templos, de lo que cree que significa o representa para su civilización o para sus creencias. Otra de las razones por lo que es importante conocer el sentido de la historia, un claro ejemplo fue por las 7 maravillas del mundo, las cuales mencionamos. Si nos pudimos percatar, todas fueron creadas hace muchos años por muchas personas que murieron hace miles de años, que nosotros ni siquiera conocimos y que gracias a ellos nosotros hoy en día gozamos esas maravillas.